Con la lista de oradores tiene la palabra el diputado Eduardo Lust. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que este proyecto es muy complejo y nosotros lo vamos a votar, vamos a hacer observaciones a medida que vayamos avanzando en el articulado. Y no voto con alegría o con satisfacción porque es lamentable que en la sociedad uruguaya haya tantos casos de violencia contra los niños. Claro, el ámbito de aplicación de esta ley es bastante acotado, porque nosotros decimos niños, niñas y adolescentes. Y yo con todo respeto lo digo, no me imagino a un adolescente, por lo menos los míos, que nunca tuvimos problemas, también lo digo, cumpliendo una orden judicial para visitar a uno de los padres. Ya los adolescentes hacen lo que quieren. Entonces, esto se reduce a los niños. O sea que baja la cantidad de destinatarios. El Código de la Niñez y Adolescencia decía que niños eran todos los menores de 18 años. Las convenciones internacionales. Y después se aclaró que se entiende niño a todo ser humano hasta los 13 años. Es decir que los que se van a beneficiar de este sistema no son tantos como parece, porque yo diría que los adolescentes quedan por fuera porque ya resuelven por sí mismos. Tenemos la dificultad, claro, que estamos trabajando con un texto que se nos repartió y otro que viene con aditivos. En el aditivo, que no es demasiado importante, pero simplemente quiero dejar constancia, que en la hoja número 7, que después entraremos, nuestra compañera, la diputada Moncilio, no lo firmó, firmó las otras. Igual se trata, pero no sé si eso implica que ese artículo no la acompaña o simplemente no le pidieron la firma o se le pasó. Otro tema que quería decir como forma general es que acá se habla mucho de que se desconocen los derechos, se desconocen los derechos, se desconocen los derechos. Y acá no hay desconocimiento de derechos, acá lo que hay es derogación. Esta ley deroga a las anteriores. Que va a ser una gran dificultad para los jueces, que eso fue lo que yo advertí en la comisión y quería explicar un poquito eso, sí. Porque acá hay una derogación tácita, presidente. ¿Cuándo hay derogación tácita? Cuando un texto resuelve algo distinto a lo que resolvía el anterior con tres características. Tiene que haber igualdad en la materia, identidad en el destinatario e incompatibilidad en el texto. Entonces, cuando los jueces lleguen a tener que resolver, van a decir acá, el legislador no puso derógase, como se debió haber puesto si tuviéramos más tiempo. Hay una derogación tácita y la tendrá que el juez encontrar la norma derogada. O sea que acá no se viola ningún derecho. Y tanto no se viola derecho que tengo acá la Convención de los Derechos del Niño, multicitada, dice: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. ¿Dónde está la violación a los convenios internacionales? A no ser que yo tenga una convención distinta. Las convenciones internacionales son genéricas. Los niños tienen derecho a ser felices. El niño tiene derecho a comer, el niño tiene derecho a la educación, pero después cada país, claramente nosotros somos distintos a Sudán, reglamentan su derecho interno cómo hace para que el niño tenga educación. Eso es del derecho nuestro, no del derecho internacional. Son tratados genéricos, que es una aspiración de deseo. Sería bueno que sucediera tal cosa. Ahora, por suerte, nosotros tuvimos a un Tristán Narvaja. Tristán Narvaja escribió el Código Civil, 2.400 artículos. ¿Usted se imagina a nosotros redactando 2.400 artículos que estamos trancados con 10? Y en los primeros artículos del Código Civil, Tristán Narvaja le dice a los jueces lo que tienen que hacer.
y yo me voy a permitir leerlo porque son muy breves, yo diría que es casi una poesía. Los jueces no pueden dejar de fallar en materia civil a pretexto de oscuridad o insuficiencia en las leyes. Artículo 16. Cuando ocurra una situación que no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley en la materia, se acudirá a los fundamentos de leyes análogas. Y si todavía subsistiere la duda, se ocurrirá a los principios generales del derecho y a las doctrinas más recibidas. Así que le dice al juez, mire, si usted tiene duda, acá tiene un camino. El artículo 17 dice, cuando el sentido de la ley es claro, que esta ley no lo es, ya lo digo, si bien fue mejorada, también lo digo, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura, recurrir a la intención claramente manifestada en ella misma o a la historia fidedigna de su sanción. Esto es la historia fidedigna de su sanción. El juez va a decir, bueno, ¿qué quisieron decir? Las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, pero cuando el legislador las haya definido expresamente se le dará la que le dio el legislador. Y el artículo 10 dice, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no se concilian con la anterior. Y acá hay derogación tácita de algunos artículos. No se viola ningún derecho. También hay una inflación de derechos, lo digo. Porque cada vez tenemos más derechos, derecho a esto. No llegamos al colmo de la diputada María Soledad Vela, que no es uruguaya por suerte, que en la constituyente de Ecuador, del gobierno de Correa, quiso incluir, garantizar, lo traje acá, porque el placer sexual de las mujeres por decreto constitucional. Y si no eran satisfechas sexualmente, podría demandar al esposo. No tuvo eco esa postura, pero en el afán de incorporar derecho, que es propio de los gobiernos progresistas, que justamente los países que están bajo el gobierno progresista son los que menos gobiernan, los que menos progresan. Eso es casi una experiencia histórica. Este proyecto es complejo porque habla de guarda jurídica, tenencia, visita, patria potestad, tenencia compartida. Y yo honestamente le digo que ahora, cuando entremos a discutir artículo por artículo, acá tenemos un texto que se mantiene en el texto original, en el artículo 5, 8, 9, 11, 12 y 13, y que tiene aditivos en los que no leí. La tenencia alternada o compartida. La pregunta es, ¿son sinónimos? O sea, ¿la tenencia compartida qué es? No sé, los dos tenemos la tenencia, entonces no están separados. Ahora, si es alternada, la letra O es un sinónimo, después lo analizaremos después. En el derecho argentino, que hablan de tenencia compartida, ellos dicen la tenencia compartida es el género y la especie es alternada o alternada que dicen tantos días contigo, tantos días con otro, o indistinta. Ellos aclararon. Bueno, a mí me asaltan dudas con respecto al texto. También coincido con todos los legisladores, incluso le sugerí al presidente de la Corte de Justicia que le iniciara un juicio al Poder Legislativo por responsabilidad por acto legislativo. Cuando el Poder Legislativo le da tareas y tareas y tareas al Poder Judicial y no le vota presupuesto. Entonces yo le dije, usted podía iniciarle un juicio al Poder Legislativo para que le indemnice todo lo que nosotros le damos como tarea, pero después no le decimos cómo lo va a financiar. Es decir, que la ley tiene, si bien el esfuerzo que han hecho legisladores de la coalición y que lo han mejorado,
tiene algunos inconvenientes desde el punto de vista, lo digo respetuosamente, técnico o de redacción que pueden llegar a confundir. Bueno, y eso lo harán, lo tendrán que arreglar los jueces. Hoy me preocupé de averiguar cuántos lugares en la República hay para realizar visitas vigiladas. O sea, como dice acá, un ámbito adecuado. Hay uno, Mercedes y Ejido. Y hablé con la directora y digo, ¿y la gente del interior cómo hace? Y nada, no hay sitio. Ayer vino uno de Florida, me dijo. Incluso la ley dice por ahí, la vamos a analizar luego, que el juez deberá tener en cuenta y procurar que aún después de fijado el régimen de tenencia, se asegure el mantenimiento de los vínculos familiares de los niños y adolescentes con las familias ampliadas. ¿La familia ampliada qué es? Es la nueva pareja de uno de los cónyuges. Ahora, el juez tiene que preocuparse de que el hermanastro, no sé ni cómo decirlo, se lleve bien con esa persona. Es decir, hay una cantidad de situaciones que la vamos a aclarar ahora en la discusión. Lo que quería decir sobre el proceso de formación de la ley, porque hoy se habló algo de eso, nosotros trabajamos mucho en la Comisión de Constitución y Código de esta ley. Y hicimos aportes para tratar de mejorarla. En un momento se nos dijo, y fue público, que el texto que venía del Senado, acá se dijo también, no se podía tocar. Ese texto no es nada. Entonces yo como integrante de la coalición dije, bueno, no voy a ser yo el causante de que borre una coma y que vuelva al Senado. La diputada Rosselló, preocupada por el tema, permanentemente en el año pasado andaba invitándonos a trabajar sobre el texto y en base a ese pasó algo como que en la ley de reforma de seguridad social no se puede tocar, hicieron 120 modificaciones. Pero en virtud de esa situación dije, bueno, entonces yo no voy a ser el causante, hablo en primera persona, de que esto vuelva al Senado para que esté no sé cuánto ahí. Por eso retiré, como bien dijeron acá en sala, las sugerencias que yo había hecho. Esas sugerencias se van a esclarecer ahora en la discusión particular o quedará por lo menos un antecedente, pero resulta que después lo que no se podía tocar, porque si se tocaba una coma era una catástrofe, se cambió todo. Quedan vigentes el 5, el 8, el 9, el 11, el 12 y el 13. Los otros se cambiaron. Entonces la responsabilidad, entre comillas, de que esto se dilate, hecho con buena intención, no me cabe duda, y además un buen trabajo, no es como se anunció que iba a suceder. Entonces ahora cuando entremos en la discusión particular, incluso vamos a pedir el desglose de algún literal, de algún artículo, para votar sin ese literal, como ya anunciaron otros legisladores, también de la coalición. Entonces, como presentación, que estamos hablando de la discusión general, yo diría que vamos a acompañar, haciendo las salvedades que nos parecen apropiadas, y que luego sean los jueces, en base a lo que nos dijo Tristán Narvaja, que lo escribió en 1869, con un farol, porque la luz eléctrica llegó en 1886, y con una pluma le dijo a eso que no se ha modificado porque nadie lo ha superado. Esas son las reglas que verán los jueces, cómo todo este acúmulo de leyes que hablan del mismo tema los va a armonizar, partiendo de la base que este texto deroga otras leyes, no desconoce derechos, deroga artículos y los sustituye, en forma tácita, eso es cierto. Gracias, presidente.